Bueno, estamos muy contentos porque venimos de un trabajo muy hermoso que se está haciendo en el norte y en distintos lugares de la tierra. Y esta vez nos tocó viajar a Antofagasta y fue bien hermoso porque los pastores estaban eh, muy abiertos a lo que el Señor quería llevar. Los hermanos nos trataron muy bien, nos regalonearon bastante. Yo había estado en Antofagasta, eh, habíamos, había ido para allá, había hecho algunas cosas, pero teníamos una agenda bien hermosa de parte del Señor, donde tuvimos que hacer algunas acciones que fueron bien determinantes para lo que es más que nada la iglesia, que son acciones más no tan solamente sobre el territorio de Antofagasta, sino que tiene que ver con la iglesia. Y una de las cosas que Dios nos llevó a hacer fue ir a donde está la portada y poder que se abriera esta puerta de las ovejas para que sus ovejas empiecen a oír la voz del buen pastor y seguirle. Y fue algo bien, bien hermoso, bien hermoso. Eh, veníamos oyendo, veníamos recibiendo el entendimiento de, de que desde el norte había ocurrido todo el apagón de Chile, y entendimos de parte del Señor que era un lugar desde donde ocurre algo que se abrió a toda la nación. Y cuando ocurre todo el apagón, el primer pensamiento que tenemos es que toda la tierra entró en tiniebla. Pero el Señor nos habló que oscuridad no es lo mismo que tiniebla, sino que oscuridad permite también que las estrellas puedan resplandecer. Y cuando Dios llama a Abraham, lo llama a mirar las estrellas y le dice: así será tu descendencia. No se refería tampoco a la cantidad, porque podría haber usado la arena para eso. Podría haber usado otras cosas, los árboles. Pero ¿por qué le habla de las estrellas? No por la cantidad que eran, sino por la posición en el espíritu que iba a ocupar la descendencia de Abraham, que iba a ser una descendencia que iba a estar establecida en los celestiales. Entonces, entendimos de parte del Señor que del momento que se apaga, ocurre este apagón en la nación, fuimos llamados como iglesia a ocupar una posición en el Espíritu y resplandecer. Y ese resplandor del Hijo que está en nosotros en resurrección es algo que tenemos que manifestar por los territorios y por las generaciones. Entonces, estamos abrazando este llamado, estamos creyéndole al Señor, estamos viviendo las cosas que hablamos, y si hay algunos ajustes que el Señor tiene que ir haciendo con nosotros de carácter, de temperamento, como todo, ajustes a su voluntad, al diseño que Él tiene para nosotros. Y es sumamente importante poder entender que lo que vivimos allá en el norte debemos sostenerlo en lo que nos toca a nuestros territorios. Y poder sostener esas verdades, poder sostenerlas en luz, poder sostenerlas en fe. Y ahí es donde nos toca a veces quebrantar nuestro corazón y reconocer que hay cosas dentro de nosotros que no honran al Señor y que aún estamos viviendo cosas pasadas, cosas viejas, ¿qué son las cosas viejas? Las cosas que no vienen del Señor. Toda la vida de hombre en la carne son cosas viejas, y poder abrirnos a la verdad de Él. Y qué importante es que podamos reconocer la voz del buen pastor, como lo cantábamos, que le pertenecemos a Él, que fuimos sellados por Él, que no le pertenecemos a un trabajo secular, ni menos a una empresa de nosotros. No le pertenecemos a eso. Entonces, no es eso lo que me motiva ni lo que me guía, ni es eso lo que determina mis tiempos, sino que es el Señor, porque yo le pertenezco a Él. Y tampoco le pertenecemos a una denominación.
no le pertenecemos a una denominación. Tampoco le pertenecemos al pastor Brian. No le pertenece. Usted, su vida no me pertenece a mí. Usted le pertenece completamente al Señor. Y Él es su pastor. ¿Y cuál es el rol que nos toca a nosotros entonces como pastores? Que usted pueda aprender a oír al Espíritu. Creo que por mucho tiempo los pastores estuvimos cumpliendo roles y funciones que no nos corresponden. Y fue como que el ministerio pastoral fue como que el que se desacomodó más. ¿Por qué se desacomodó más? Porque los otros ministerios fueron desapareciendo en el tiempo. Y vimos cómo desaparecieron los profetas, los apóstoles. Llegó a tal punto de desaparecer los otros ministerios que la iglesia creyó que caducaron. Y que solamente hoy día existe el pastor. Pero es interesante entender que estamos en una restauración completa y estamos entrando vamos a entrar como iglesia en una redefinición de los ministerios. Estamos ya orando junto a otros hermanos, nos vamos a estar metiendo en el Espíritu para poder bajar un entendimiento mucho más revelado y profundo de qué son estos ministerios, que son llamados para perfeccionar a los santos. Así dice la Escritura, que son llamados para perfeccionar a los santos. Entonces, si viene un ajuste de cosas, viene un remover de cosas. Y eso es parte de lo que vivimos como la iglesia, tiempos de la iglesia. También tuvimos lo que fue vivir cosas como la iglesia del norte. Y ahí donde hubieron pastores de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, hasta de Puerto Montt llegaron. Tomaron avión para poder estar allá. Fue tan hermoso, tan precioso, porque vimos una sencillez de corazón y una apertura a abrirse a lo que Dios traía. Aparte que yo soy una persona joven, ellos vienen con todo un recorrido, vienen con toda una experiencia. Algunos ya habían caminado con ministerios proféticos más conocidos. Entonces para ellos era como, ¿y quién es este chiquillo? ¿Y quiénes son estos? Pero vimos la sencillez y la pureza de corazón de ellos, donde se dio que nosotros no fuimos a imponer algo, una verdad sobre ellos, sino que la motivación de nuestro corazón era poder levantarlos a ellos, a trabajar en unidad y oír al Señor. Y que ellos sean guiados por el Espíritu. Entonces nuestro rol y asignación no es imponer nuestro pensamiento, sino que igual hubieron cosas que creíamos que era importante como de removerlas, pero le dejamos la apertura de que ellos oigan al Señor y que no den cosas tan seguras como cosas que a veces no lo son. Y creo que ha sido el tiempo de nosotros también, de cosas que las teníamos por años tan claras, parecía tan segura, pero cuando nos empezamos a encontrar con la voz del Señor nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que no eran tan como nosotros las creíamos. O por último estamos como en eso de abiertos a ver hasta que se manifieste lo que el Señor tiene. Pero creo que hay cosas que tenemos que ir abrazando ya, porque están tan claras en la Escritura, tan claras en la vida del Señor, tan claras que son importantes. Amén. Entonces nos vinimos contentos, trabajamos harto, comimos maravilloso también. Yo me comí un lenguado, pero extraordinario. No había comido nunca ese pez. Maravilloso. Las comidas del norte son muy, era así un tremendo pescado. Pero comimos, disfrutamos, compartimos. Nos bañamos con mi esposa en el mar de noche. No nos habíamos bañado nunca en el mar de noche. Muy lindo. Conocimos algunos lugares, nos trataron tan bien, fuimos a ver las estrellas. Hubo una conexión muy linda con la Iglesia del Norte y nos venimos contentos. Creo que lo que se hizo, hecho está, y hoy día nuestro corazón nunca fue tomar nada de ello. Nunca fue buscar un camino, hacernos un camino para nosotros. Que podríamos haberles tirado el manto a los pastores, así como se dice
en el pensamiento de la iglesia, de tirarles el manto y decirles, miren, si quieren podemos hacer su cobertura. Se acercaron algunos pastores a eso. Y nuestro corazón fue, no. Si alguno quiere, conozcámonos, seamos amigos, hagamos vínculo. Y creo que es por ahí el camino. Todo es por ahí. Todo es por ahí. Y si no se da, no se da. Y si se da, tiene que ser por ahí. Creo que es mucho más genuino, mucho más puro. Entonces, contentos con eso, de lo que vivimos allá. Nos vinimos contentos ya y bueno, retomando acá lo que estamos caminando, que estamos en un mes de fruto. Dios determinó esto. Dios determinó un tiempo de fructificar este año. Y creo que los bebés también son señales de este año para nosotros. Que las familias estén fructificando, se estén llenando de la vida del Señor. Es hermoso. Y no solamente acá, sino que está ocurriendo en distintos lugares. Estamos expectantes también con mi esposa porque ya próxima, unas 2 semanas más, estamos viajando a Perú. Vamos a estar con la iglesia de Perú. Nos llevamos a Brayitan a Perú. Nos llevamos a Brian. Brian también va a estar sirviendo con nosotros. Fue escogido la piedra preciosa, resplandeciente, de ir a Perú con nosotros y servir con nosotros. Y yo le dije, Brian, aprenda, mire, observa, vea cómo nos relacionamos, vea cómo es. ¿Por qué? Porque yo le contaba el testimonio que yo tuve un pastor, el apóstol, y yo cuando era como muy jovencito, así como él, y él me llevaba para muchos lugares. Y yo aprendí mucho de él, cómo él se relacionaba con la gente. Tengo recuerdos muy hermosos de él porque yo lo miraba y veía cómo él trataba a la gente, aprendí mucho de él, porque servimos mucho. Me enseñó cómo honrar, cómo tratar, cómo sentarse. Él me enseñó todo, cómo hablar, cómo comer. Me enseñó cosas que otras personas no lo hicieron. Se desgastó en esas cosas que yo hoy día entiendo que para mí son tanta riqueza porque... Y también el hombre era pillo, sabía cuándo moverse, me enseñó mucho. Yo aprendí mucho con él. Y por eso también Dios nos llevó a madurar muy joven, porque nos apegó a personas que tenían una experiencia. Y le estoy hablando que el pastor de él tenía 5.000 iglesias alrededor del mundo. Entonces no era una persona que dijéramos, está recién empezando. Dios le había confiado mucho. Y eso me llevó a mí también a aprender. Y hoy día lo vemos sirviendo y amando al Señor y sus hijos todos sirviendo en el ministerio. Que eso para mí es algo maravilloso. Más allá de la revelación, bueno, el Señor nos separó en los caminos, pero seguimos en el mismo cuerpo, en el mismo uno, viviendo. Así que ahí nos vamos a ir a Perú, con Brayitan a Lima, vamos a estar allá comiendo ceviche, disfrutando y sirviendo muchísimo. Fue tan linda la sincronía que sin ponernos de acuerdo, Ruth Cadogan va a estar también en Perú en la misma fecha, así que nos vamos a juntar allá. Ella también va a estar trabajando con pastores, está haciéndonos una agenda, pero dije, Ruth, no podemos, porque tenemos otros compromisos. Pero ella tiene una reunión con muchos pastores y quiere que nosotros estemos allá, pero tenemos que nosotros ser fieles a lo que Dios nos llamó. Qué importante es mantener nuestro corazón en lo que Dios nos llama y no querer tomar para nuestro beneficio propio y valorar lo que Dios nos da como lo más importante. Amén. Creo que es parte de la reforma que estamos teniendo como iglesia esto, que no todas las oportunidades que se abren vienen del Señor, sino todas las oportunidades que Satanás le ofreció a Jesús hubieran venido del Señor. Todo esto te daré, y empezó a ofrecerle. Pero qué importante era que el corazón de Jesús estuviera firme en lo que el Padre tenía para él. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Si no, cualquier micro no sirve.
cualquier cosa nos va a servir. Todo lo que es productivo vamos a creer que viene del Señor. No todo lo que es productivo viene del Señor. No somos, la iglesia no es un sistema de productividad. Por eso creemos firmemente que el Señor añade quienes han de ser salvos. No, porque si nosotros buscamos y tratamos de hacer crecer la congregación, te lo digo, como yo con mi esposa tendríamos tremenda congregación. Saldríamos a evangelizar y saldríamos a hacer, y nos daríamos por eso. Y lo más probable es que tendríamos algo mucho más grande en número, pero muy bajo en calidad del Señor. Yo prefiero que hayan 20, 30, 5, 40, 50, pero que esos 50 verdaderamente estén entendiendo que Dios los llamó a este lugar para algo. Y su corazón reconozca que son hijos. Y con eso se puede hacer mucho más. Si hubiera sido por números, Jesús hubiera caminado con los 5,000. Pero Jesús escogió 12 para el comisionamiento. Y esos 12 fueron suficientes. El ministerio de hoy día de Jesús sería un fracaso para este tiempo. Sería un fracaso completamente porque son 12. ¿O no? Sería un fracaso. Para el pensamiento, todo este pensamiento en la iglesia, se le introdujo desde la revolución industrial, cuando el hombre empezó a creer que solamente era un instrumento de productividad. Y la iglesia se introdujo en este movimiento. Y desde ahí que viene la iglesia, yo creo que nosotros nos venimos como desintoxicando y a todos nos cuesta como renunciar a cosas que traen producción. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos enseñaron así, nos adoctrinaron así. Entonces, desintoxicar el corazón es parte de lo que nos toca a nosotros en la casa, en la familia, en nuestro caminar. Y a nosotros como pastores, siempre es ver que Dios prueba nuestro corazón en puertas que se abren. No toda puerta que se abre proviene del Señor. Poder discernir eso, poder estar atento a eso, es lo que nos toca a nosotros. ¿Amén? Bueno, entonces estamos en un fruto. ¿Qué fruto estamos viviendo? Paz. Paz. ¿Quiénes han podido este mes experimentar esto por sobre las circunstancias? Nos han tocado varias circunstancias difíciles. Parte del Hijo de Dios, ¿o no? Parte fundamental del Hijo de Dios, estar dispuesto a padecer. El que es hijo tiene que estar dispuesto a ser partícipe de los padecimientos de Cristo. Así dice la Escritura. Y padecer por Él es algo valioso. Estar dispuesto a renunciar, estar dispuesto a la pérdida, estar dispuesto a darse, estar dispuesto en nuestros días a vivir para el Señor es parte de la vida de un hijo maduro. Un hijo inmaduro solamente va a pensar en lo que le beneficia, solamente va a hacer cosas que le beneficien, solamente va a buscar algo para buscar un beneficio propio. Pero un hijo maduro está constantemente entendiendo que es darse. Es darse por lo que Dios tiene, es darse por su casa, darse por sus hijos, darse por su conyugajo, darse por su familia. Y no es darse como yo quiero darme, es darse como el Señor quiere que me dé. No, es que yo trabajo 24/7, me doy por mi familia. Pero no escucho el corazón de mis hijos, no escucho el corazón de mi esposa, no escucho a nadie, hago lo que quiero y digo, pero me estoy dando. Me estoy dando lo que yo quiero, pero no lo que Dios quiere. Y ahí es donde yo tengo que redefinir qué es darse para el Señor. Entonces ocurre eso. Y en este movimiento de darse van ocurriendo conflictos, situaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar este precioso fruto que es paz. Y vimos primero, la primera enseñanza fue
entender el diseño de la paz. ¿Se acuerdan? Entender diseño. Porque no podemos vivir algo si no entendemos su diseño. Después de entender este diseño, entramos a lo que es el propósito de la paz. Cómo opera a través de nosotros. Y empezamos a entender cómo opera, que la paz era algo que gobernaba dentro de nosotros, que puede cambiar cosas, cómo puede hacerme resistir cosas. Y es sumamente importante que estas llaves no queden ahí. Es muy valioso que a nosotros nuestra mente es muy frágil, pero yo no busco que usted se quede con toda la enseñanza, sino que no pierda la llave. Es difícil que se acuerde de 1 hora y media de prédica, pero sí cuando tenga que ocupar la llave la tenga en la mano. O por último, si se le olvidó y es tan frágil, diga, voy a ir a buscar esa enseñanza que me va a servir para ahora. La voy a escuchar, porque lo que estoy viviendo me sirve para este tiempo. Mira, estoy con crisis de esto y si voy a buscar esa enseñanza me va a servir para ahora. Y voy y la escucho y entiendo. Esa es una persona que usa una buena mayordomía, que sabe lo que tiene que utilizar para ese momento preciso. Y no va escuchando enseñanzas por cumplir, sino que verdaderamente dice, mira, necesitamos un tiempo de confianza. Estamos en una plena... ¿Sabes qué? Voy a ir a buscar esa llave. Se me perdió, no recuerdo cómo es. Voy y escucho la enseñanza y no me nutro y vuelvo a tomar la llave. Es como la Biblia, hermano. Yo empiezo a leer la Escritura y digo, esto es lo que el Señor... Y empiezo a yo entender cuál es la guianza del Espíritu. No voy abriendo el pan de vida de la Biblia. A ver lo que el Señor quiere que lea hoy. No, Señor, ¿qué es lo que yo necesito? Amén. Esto. Y empiezo a leer conforme a su voluntad. Por eso es tan importante el entender que estamos viviendo un año fructífero. Pero no frutos que se muestran hacia afuera, sino frutos que se manifiestan internamente para poder vivir lo que nos toca. Entonces, entendimos el diseño de la paz, propósito y aplicación de ella, y hoy día vamos a entender lo que es fruto. Busque Gálatas 5:22. Y alguno dirá, pero ya este versículo me lo sé, pero no en el orden que venimos caminándolo. Esa es la diferencia. Es muy distinto leer un versículo y decir, el fruto de la paz, a entender diseño, aplicación y después entender fruto. El entender eso nos cambia completamente el cómo estamos viviendo lo que vivimos. Porque estamos abriendo la Escritura desde una forma como caminarla. Es muy distinto. Yo puedo leer un versículo y decir, este es el fruto. A entender cómo caminarla en base a un diseño, me cambia completamente cómo empiezo a vivirla. Entonces dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Es decir, no hay algo que pueda ir en contra de los frutos del Espíritu. No hay nada que pueda ir en contra de los frutos del Espíritu. No hay nada en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el mundo espiritual que pueda ir en contra de los frutos del Espíritu. Qué importante es que nosotros podamos saber esto. No hay nada que nos pueda robar lo que el fruto del Espíritu formó en nosotros. Un fruto formado del Espíritu es como andar en bicicleta, no se pierde jamás. Porque se formó y se dio. Y es como una planta que constantemente está dando y nunca se seca y nunca se quita. Y sigue dando, y es como el limón que tenemos afuera, que da todo tiempo. Bueno, los frutos del Espíritu, la dinámica de los frutos del Espíritu es así.
Qué importante es que este año podamos dar este fruto, hermano. Porque imagínate caminando constantemente con la revelación de lo que es paz y seguir creciendo, y ir perfeccionándolo, y ir madurándolo, y poder vivirlo. Yo digo, si hay algo que el Señor nos abre para nosotros es vivir algo. Y que está delante de nosotros para poder vivirlo. ¿Cómo voy a despreciar la vida que el Señor me está ofreciendo? La única forma de despreciarla es no creerla o tener una motivación contraria a eso. Entonces la paz es uno de los frutos del Espíritu o una parte porque habla del fruto del Espíritu. Se asemeja más a una uva, a un racimo de uva que a otra cosa. Y cada fruto es como un granito del racimo. Incluso cuando nosotros vemos, cuando habla de Adán, cuando come el fruto del pecado y habla de este fruto, siempre se nos mostró como una manzana, pero la verdad, la Escritura la habla como una uva. Ojo con eso. No era una manzana, era más una uva. Entonces, ¿qué es la paz? Este fruto es una manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Es que se manifieste el carácter de Cristo en una situación que yo estoy viviendo. Que se revele el carácter de Cristo en eso que yo estoy pasando. Amén. Entonces, no es la ausencia de conflicto. Paz no tiene que ver con ausencia de conflicto, sino una armonía, una sincronía que no se desconecta en ningún momento del corazón de Dios ni de la voz de Dios. Cuando yo no tengo paz, cuando yo por cualquier circunstancia me desconecto de Dios. Llegó una cuenta más cara y ¡ay! Se me cayó el mundo. No, y salió la cuenta tan cara. ¿Qué ocurrió? Me desconecté. Una persona que está manifestando el carácter de Cristo, las circunstancias externas no hacen que se desconecte del corazón de Dios. En ningún momento. No se desgobierna. No empieza a pensar de forma terrenal. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que hemos hecho siempre, confiar en el Señor. Y no empieza a hablar conforme a lo que está viviendo. Y que las cuentas, que las deudas, que el conflicto, que esto y lo otro, y qué vamos a hacer ahora, y que esto y lo otro. Y dice, oye, shut up. Silent, please. Sí. ¿O no? Escuchemos al Señor qué dice Él. Confiemos en Él. Tenemos pastor. Recuerda, tenemos Padre. Y empezamos a levantar la verdad del Señor en nosotros. Se manifiesta el carácter de Cristo. Y entonces se genera una armonía, se genera una sincronía. No hay nada que me pueda robar la adoración al Señor. Lo adoro conforme a las circunstancias que me toquen. ¿Cómo sé que estoy adorando? No porque estoy cantando, sino porque estoy oyendo. Adoración tiene más que ver con el oír que con el hablar. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a creer y obedecer a lo que Él dice. Entonces, no acá podemos creer que estamos adorando, pero si no estamos oyendo al cielo, no estamos adorando. Adorar no tiene que ver con tanto hablar, sino con más oír. Oír y creer, obedecer. Entonces, no es la ausencia de conflicto. Todos tenemos conflictos. Los hijos de Dios vivimos conflictos. Conflictos económicos, conflictos de salud, conflictos de carácter, de temperamento, conflictos de circunstancias que ocurren, pero en eso mi corazón está firme, oh Dios. Firme está mi corazón en ti. Tú eres el autor y consumador de mi fe. No se me cae el mundo porque se me echó a perder el auto. No se me cae el mundo porque no
no tengo la ropa limpia, no se me cae el mundo por las circunstancias temporales que me toca vivir o porque hoy día me tocó más trabajo que ayer. Mi corazón está firme, oh Dios, firme. De mi boca no va a salir ninguna palabra que corrompa tu realidad. Solamente voy a hablar verdad, porque mi boca es justa, porque tú eres un Dios justo. Y cuando veo que me afirmo en ti, veo que vienen cosas difíciles, me afirmo en ti, Señor. Nos afirmamos en tu voluntad. Te estamos sirviendo, te conocemos. Afirmarse en Él. Cuando las cosas no se dan, cuando las cosas vienen difíciles. Paz, armonía interna, sincronía con el Señor. Solamente se va a oír lo que Dios hable. Amén. Entonces, vemos dos palabras claves para la paz que habla la Escritura, y una es shalom. Que shalom tiene que ver más con plenitud. Es una palabra que nos lleva a nosotros a sentirnos plenos por estar en la voluntad del Señor. Me puede faltar todo, me puede pasar todo, de todo, pero me siento tan pleno porque estoy haciendo su voluntad. Y hermanos, yo se los he dicho a algunos, tenemos que estar dispuestos a que no siempre que vamos a una nación nos va a recibir así como que todo se va a dar. Hay veces donde cosas no se van a dar tan fácil. ¿Y cómo va a reaccionar nuestro corazón en base a eso? Hay veces donde no va a haber donde hospedarse, hay veces donde va a haber que pagarse su comida, hay veces donde va a tener que moverse y vivir situaciones y estar dispuesto a eso. Y uno decía, esto no era de Dios. Pablo podría haber dicho muchas veces las cosas que vivió no eran del Señor. No siempre vivió cosas agradables, vivía cosas difíciles. Agradecía a algunas iglesias y le decía, gracias porque ustedes siempre están atentos de mis necesidades, de lo que me falta. Gracias porque siempre me contribuyen al propósito de Dios. Pero también venía en otra y decía, ustedes tienen la tendala, están llenos de dones, pero tienen el desastre. Y ordenaba y ajustaba. Y decía a los corintios, ejemplo, oye, sí, ustedes fluyen todo esto, pero mira, tienen estas inmadureces. Él sabía cómo responder en ese momento a lo que Dios tenía para él. Estuvo en la cárcel, hermano, y en ese momento escribió sus cartas. No la estaba escribiendo en el living de su casa ni en el patio, la estaba escribiendo en una cárcel que era como, la cárcel era como un hoyo hacia abajo. No era una cárcel como las que vemos nosotros ahora, era como un hoyo hacia abajo. Y ahí habían unas rejillas y de arriba él iba compartiendo de abajo y de arriba iba el escriba escribiendo. Y no estuvo un día ahí, estuvo años. Años. Si nosotros vemos cómo murieron los discípulos del Señor, todos padecieron, todos. El que no esté dispuesto a padecer no es mi discípulo, dijo el Señor. Nos vemos. Ustedes vayan por los panes y los peces. Pero los que quieren venir conmigo, tomen su cruz cada día. Cada día hay una cruz que tomar. Cada día hay una cruz que tomar por servir al Señor. ¿Y qué es tu cruz? Negarte a ti mismo. Negarte a tus deseos, negarte a tus pasiones, negarte dentro tuyo, negarte a la carne, sacrificarla. Como decía el apóstol Pablo, golpeo mis miembros, no sé, no responde, pero peleo contra mí. Hasta que Cristo se forme en mí. Pero no voy a renegar del Señor, no voy a renegar hasta que la vida del Señor se forme en mí. No me voy a rendir a las pasiones de mi corazón, ni a los deseos de mi corazón, ni a la vanagloria de la vida. Me voy a renegar para que Cristo se forme como algo que crece. El que no está dispuesto a padecer no puede ser mi discípulo.
el Evangelio tiene cruz diaria, no a veces, diaria. Y esa cruz hay que tomarla todos los días. Y cuando no quiero orar, golpeo mi cuerpo y oro. Y cuando no quiero leer la Escritura, golpeo mi cuerpo y la leo. Y cuando no quiero hacer algo, golpeo mi cuerpo y lo hago. Y qué importantes son los ayunos para poder entrar en estas dinámicas, porque pucha que nos cuesta dejar la comida. Y golpeo mi cuerpo y digo, me voy a negar. Me esfuerzo. Me callo la boca cuando creo que tengo la razón, pero no va a contribuir. Digo, no me interesa tener la razón. Ese es shalom, bienestar, plenitud, integridad, una persona que tiene integridad, que sabe tener una armonía con el Señor. Está constantemente oyendo al Señor. Está constantemente conectado. Y shalom tiene que ver también con paz con los hombres. Aprender en medio del conflicto a que nuestro corazón esté firme en Él. Porque tenemos diferencias, tenemos distintas formas de pensar, tenemos distintas formas de ver las cosas, pero ¿sabes qué? Mi corazón está firme en eso. Firme en ti, Señor. No voy a hablar, no voy a pelear. Aprendo a tener paz con mi esposa, paz con mis hijos, paz con lo que me rodean. Y puede haber disensiones, van a haber conflictos porque portar la verdad dentro de nosotros va a generar conflicto. Porque a la gente no le gusta que le digan la verdad. A la gente le gusta que la apacigüen con la mentira, con la conmiseración. A la gente le gusta que le digan lo que le gusta. No todos se atreven a hablar verdad, pero nuestro Señor Jesús nos enseñó y dijo, así se hace. Hablen verdad. Sean verdad, sean luz, sean sal. Amén. Y la otra palabra en el griego es eirene. Eirene. Y esta palabra eirene tiene que ver con aprender a descansar en Dios. ¿Se acuerda que aprendimos otra que era braveus? ¿Qué braveus salimos ese día? Pero ahora aprendimos otra, eirene. Eirene en el griego es descansar en Dios. Es estar quieto y conocer que Él es Dios. Es aprender a reposar en Dios. Estamos viendo que es distinta Shalom a Eirene. Shalom es plenitud en su voluntad. Me siento pleno. Pero Eirene es decir, descanso en ti, Señor. Eirene tiene que ver como cuando el Señor viene y entrega su espíritu y dice, entregó su espíritu en el suspiro. Ese fue Eirene. Pero vemos un braveus cuando estaba en los mares y lo detenía los mares. Pero vemos un shalom cuando estaba con Judas sentado y lo amó igual. Distintas manifestaciones de paz que nos remueven cuando las escuchamos porque decimos, Señor. ¿O no? A mí me pasa eso. Cuando digo, la paz no es una sola manifestación, empiezo a entender la dinámica, el diseño de ella. Son distintas palabras, pero para un solo fruto que se puede dar. Pero un fruto con distintos colores, con distintos matices, con distintos sabores. Un shalom de estar pleno en hacer su voluntad. Un eirene de cuando vienen circunstancias difíciles, aprender a descansar en Él. Y circunstancias difíciles me refiero a cosas que yo no puedo resolver. Todos vivimos cosas que no podemos resolver. Ejemplo, a mí me ocurre que cuando yo tengo que ver el arreglo de un vehículo, yo no soy mecánico. Y me toca a mí descansar en el Señor y poder decir, ahí está el auto, arréglelo. Confío en que Él me va a dar el recurso, Él lo va a arreglar y listo, confío. Descansar en Dios en eso. ¿Cómo reaccionaríamos hoy si hay una catástrofe
dentro del territorio y de repente ocurrió un terremoto, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? ¿Qué pasaría hoy día si no sé, viene y ocurren situaciones que van más allá de lo que tú puedes controlar? Irene, cuando uno va en un avión, tiene que ser Irene. Porque tú no, ahí a veces ocurre un braveus, porque tienes que gobernar los vientos. Pero hay veces donde tú empiezas a entender que Dios quiere que se dé esta paz. Irene, confío en ti, me entrego a ti. Me entrego a tus brazos como un hijo se entrega a su papá. Tiene que ver más con esta relación paternal con Él. Creo que Shalom tiene que ver más con una relación con el Hijo, con un entendimiento de lo que es hacer su voluntad del Hijo. Pero tenemos que aprender a descubrir esos momentos de qué espera Dios de mí en eso, en esa situación. Y de repente va a ser un braveus y voy a gobernar los vientos y esto y lo otro, pero de repente va a ser, Irene, descanso en ti. Descanso en ti en esto. O no sé, a mí me pasó, ejemplo, una vez que me tenía que pagar un dinero y la persona que vino que me tenía que pagar decidió no pagármelo. Y me lo robó. Yo había trabajado todo el mes, me decidió no pagarlo. Tenía dos manifestaciones. Un braveus que podría haber ir a ¿cómo se llama esto? Al tema del trabajo, a la inspección del trabajo, hacer todo esto, lo otro, y haber movido todo y haberle mandado mensajes, y haber hecho esto, lo otro, hasta que me pague. Si Dios me hubiera dicho, haz esto, entiendo que cuando hago eso estoy deteniendo todo para que la paz del Señor se manifieste. Pero Él me dijo, Brian, Irene, confía. No me faltó. No me faltó. En ningún momento. No necesitaba el dinero, necesitaba al Señor. No necesitaba el dinero, necesitaba al Señor, a Dios. Mi necesidad no era de dinero, mi necesidad era de Dios. Confío en Él. Nunca, nunca de los años que conocemos al Señor nos ha faltado el pan en la mesa. Nunca. Nunca nos ha faltado un plato de comida, nunca nos ha faltado un recurso para ir donde Él nos envía, nunca. Nunca nos ha faltado algo para nuestras hijas, jamás. ¿Por qué hoy voy a dudar si nunca Él ha fallado? ¿Por qué voy a dudar hoy si Él nunca me ha fallado? Nunca. Ahora que lo haga como yo quiero, jamás lo ha hecho. Siempre lo ha hecho como Él quiere. Y yo le entrego, Irene. Irene. Y qué hermoso y precioso es, por ejemplo, los hermanos que tienen sus empresas y de repente tú estás terminando un trabajo y la ansiedad te dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Irene. Y estás terminando y viene la otra. Y estás terminando y viene la otra. Irene. Y cuando piensas que está muriendo, nosotros con mi esposa estamos en otra etapa de la empresa porque nuestra empresa lleva años. Y las empresas tienen distintas, estamos en esa etapa donde la empresa o muere o resucita y levanta. Y es parte del, hermano, ustedes están en una etapa de empezar. Los primeros 2, 3 años, 4 años es una explosión. Pero después tiene que venir ese momento donde Dios trabaje en nuestro corazón. Y en eso, Irene. Y nosotros hemos estado quebrados un día, 2 días. Irene. Recuerdo una vez que estábamos quebrados. Teníamos que pagar como casi 3 millones de pesos, no los teníamos. Teníamos que ver unas cosas, no había forma, era día domingo. Estábamos quebrados con mi esposa. Y recuerdo que ese día Waldo y Nati nos invitan a compartir éramos vecinos ya, ¿o no? Sí, éramos vecinos. Sí. Y nos invitan a compartir a la casa, prepararon
unos mariscos parece que fueron, ¿no? Un ceviche, vinito blanco. No, nosotros nunca le dijimos a nadie. Era algo que lo estábamos viviendo nosotros. Pero ¿sabe qué? Irene, estábamos ahí. Y en eso habíamos intentado todos los braveos que podría haber ido. Pero no había forma de detener los vientos. No había forma de detener lo que estábamos viviendo, no había forma. Teníamos que vivirlo. Y cuando tú empiezas a entender eso, que tienes que vivirlo, hay que vivirlo. Pero ¿cómo lo vamos a vivir? Bueno, que el fruto de la paz se dé en nosotros. Y en eso estábamos quebrados ya. El día lunes teníamos que ir a cerrar, no había forma. Recuerdo que estábamos en la noche, los chiquillos, y me llaman por teléfono. Y una persona me dice, ¿sabe qué? Me dice, estoy interesado en su camioneta. ¿Ya? Digo yo, sí. Y yo la tenía a la venta para poder pagar las deudas y lo que me faltaba. Y para poder darle vida a la empresa de nuevo. Y él viene y me dice, ya, sí, le digo, ya, si quiere el lunes, martes, cuando usted me diga, la podemos. No, es que quiero ir a verla ahora. Domingo, 7 de la tarde. Ya, ¿y cómo llega? No, voy a llegar como a las 9:10. 9:10 de la noche. Llega. Ya le digo yo, le muestro la camioneta, le empiezo a hablar y todo. Me dice, ya vamos a darle una vuelta. Le damos una vuelta. Ya me dice, me la llevo. Domingo, 10 de la noche, me la llevo. Ya le digo yo, el lunes hacemos no, me la llevo al tiro. Dame una cuenta. Digo, ya, una cuenta. Y fue, y ya, y no tenía como para transferir una sola cuenta, porque vino, me transfirió la cuenta de Luis, parece que ocupé, la cuenta de Waldo, y la de mi esposa y todo, y me transfirió en todas las cuentas. Y fue como ya, y se la llevó. Y se la llevó en ese mismo instante, se llevó la camioneta. Algo que yo no podía hacer en mi fuerza. Solamente el Señor lo podía hacer. Todo lo que hemos obtenido ha sido también así. Todo lo que Dios nos ha añadido ha sido así. Siempre hemos confiado en el Señor. Nunca hemos tenido la medida justa. Siempre ha habido la gracia y el favor del Señor para algo. Siempre. Entonces, la paz de Dios, Eirene, no depende de las circunstancias externas, sino de una revelación viva con Él. ¿De qué revelación yo tengo de quién es Dios? Quien entra en crisis no lo conoce. Quien entra en crisis no lo conoce como debería conocerlo. Cada vez que yo entro en crisis en algo, no lo conozco como debería conocerlo. Cuando viene Job y entra en esa crisis, ¿qué es lo que hizo el Señor? No le solucionó el problema al tiro, le dijo, conóceme. ¿Quién fue este? ¿Quién fue este? ¿Quién fue este? ¿Quién fue? Conóceme. ¡Pah! Lo quebró completo. Ahí dijo, callo, guardo silencio, mis ojos han visto al Señor. Lo he visto cara a cara, lo he conocido. Vino el Señor y restituyó el doble de todo lo que tenía. Dice que el doble se le fue restituido. Dios lo puede hacer así. Pero ¿qué es lo que quería el Señor con Job? Que lo conociera. ¿Qué es lo que busca Dios de las circunstancias difíciles que nosotros vivimos? Que lo conozcamos de una forma que no lo hemos conocido. Él anhela revelarse a nosotros. Él anhela revelarse a nosotros y que se rasguen los velos de eso que no nos permite conocerlo a Él. No hay velo que pueda limitar al Señor. Él anhela que tú experimentes al Dios que provee, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que redime, al Dios que multiplica, al Dios que guía, al Dios que sostiene, al Dios presente que es el todo en todos. Él quiere que lo conozcas. Él quiere que lo conozcas. Él sabe hasta lo más profundo de tus pensamientos. Él conoce cada cabello de tu cabeza. Él tiene escrito en tu mano su nombre. Él te conoce por completo en el momento donde estás tú pecando, en el momento donde tú lo estás adorando. Él está delante de ti. No hay forma de que Él no te vea. No hay forma. No hay forma de que Él no te vea.
En las tinieblas ahí está, en la oscuridad ahí está. Llegó un momento donde el salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde podré huir de ti? No hay forma. No hay forma. Es como estar dentro de Él, pero Él viéndome a través de Él. No hay forma. Desde mi embrión vieron tus ojos. Desde el momento que era un embrión, tus ojos estaban sobre mí. No hay forma de que tú saques los ojos de encima de mí. Entonces esa es una revelación viva con Él. De un Dios presente, de un Dios que está constantemente atento. Y Él nos habla por medio de sus señales. Él nos habla. Él busca la forma de hablarnos a los que quieren oírle. Y a los que no le habla por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. La paz de Dios tiene un contrario, que es la paz del mundo. Y Jesús hizo clara esta distinción, porque Él dijo, hay una paz que te ofrece el mundo y hay una paz que te ofrezco yo. Y la gente cree que la paz que ofrece el mundo es la paz de Dios y no lo es. No es la misma. Juan 14, 27 Juan 14, 27 nos habla de esto que habla Yeshua. Dice, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces vemos que la paz de Dios provoca dos cosas en nosotros. Una, que nuestro corazón no se turba. El que creyere en Él no se apresura, dice la Escritura. El que cree en Él no se perturba, no se confunde. Y lo segundo, que la paz de Él no nos lleva a nosotros poder sostener el miedo. Alguien que diga que no tiene miedo es mentira. Todos a veces hemos sentido miedo, pero la paz de Él nos lleva a nosotros a gobernar sobre el miedo y sostenerlo y decir, aunque tengo miedo, lo enfrento, porque tengo al amor. A mí hay cosas que me dan mucho miedo, pero no dejo que eso gobierne sobre mí. Me da mucho miedo cuando tenemos que viajar con mi esposa y tenemos que dejar a nuestras hijas. Porque lo primero que pienso, y si les pasa algo, me sentiría tan culpable, ¿por qué? Y empiezo a pensar esas cosas y digo, Irene, confío, Shalom, estamos haciendo tu voluntad. Y empiezo a experimentar esa paz y digo, mis hijas están en tus manos. Mis hijas están en tus manos. El propósito, los sueños, la visión, todo lo que tú tienes para ellas está en tus manos. Haz lo tuyo, Señor. Sé Dios de nosotros. Entonces, ¿cómo es la paz del mundo? La paz que el mundo nos ofrece es una paz de conforme a lo que yo voy obteniendo me va dando seguridad. Tengo una casa, me siento seguro. Tengo un auto, me siento seguro. Tengo un trabajo, me siento seguro. Tengo esto, me siento seguro. Me alimento bien y estoy completamente energético, me siento seguro de mi salud. Empiezo a sentirme seguro conforme a mis acciones. Y creo que eso me trae una seguridad. Eso es lo más frágil que nosotros podemos tener. Esa paz es así. ¿Cómo reaccionaríamos hoy día si hoy día apareciera una enfermedad en nosotros? Si hoy día recibieras un diagnóstico terminal, ¿cómo reaccionaría nuestro corazón?
Sabes que yo me sorprendo a veces cuando veo, por ejemplo, hombres de Dios que están con eso y digo, ¿cómo? Qué impresionante. Poder tener paz con eso que tú sabes que hay algo que te está generando muerte por dentro. Y confiar. Entonces, ¿cómo es la paz del mundo? Frágil, temporal. La paz del Señor es eterna. La paz del mundo es temporal, tiene que ver con los tiempos, con los ciclos. Hoy día, claro, tenemos un país muy seguro, pero ¿qué pasaría si cambiara todo? Capaz que los cristianos seamos los primeros que andamos llorando. Señor, llévame. Señor, ayúdame. Oraciones desde el dolor, desde la falta de fe. Tratando de que el Señor sácame de esto. Señor, que esto que tengo que vivir lo viva hasta que se cumpla el propósito que tú tienes para mí. Y poder entender que esto que estoy viviendo es necesario. Es necesario. A nosotros nos pasó con Magdiel cuando nos toca y tenemos que vivir todo el proceso de la Teletón con ella. La estábamos esperando, ¿entiendes tú? Ese momento, estamos esperando a nuestra hija, tenemos todo eso y llega el momento y cuando viene el parto sale todo mal. Menos mal que no se murió mi esposa. Era una guagua que pesaba más de 4,5 kilos. Era imposible que fuera un parto natural. Era gigante Magdiel. De alguna forma salió. Mi esposa quedó destruida. Magdiel quedó dañada. Mi corazón estaba ahí, delante de ella. Tuvimos que tomarla ahí en ese momento y su brazo estaba todo muerto. Tenía muchas enfermedades diagnosticadas. Y era una promesa del Señor para nosotros. Entonces tomarla y decirle, Señor, tú nos diste un nombre. Y fue en un momento donde nosotros, yo tenía el sueldo mínimo, éramos muy pobres, era el único recurso que ganábamos. Y tenía todo el proceso de mi esposa venir y viajar a la Teletón, viajar todos los días, tenía que ir para allá, yo tenía que quedarme acá y llevarla y todo, hasta que un momento el Señor se glorificó. Y vimos su gloria, la vimos su sanidad, vimos su milagro, lo vimos, lo experimentamos, conocemos a un Dios de milagro. Un Dios, hemos sido testigos de sus milagros. Por eso tenemos tanta fe, porque Él lo ha hecho en mi casa primero. ¿Cómo no lo va a hacer en un territorio? ¿Cómo no lo va a hacer en una ciudad? ¿Cómo no lo va a hacer en una congregación si Él lo hizo en mi casa? Entonces queremos hablar de algo que no lo hemos vivido. Hay que vivir el dolor, hay que vivir el quebrantamiento, hay que saber lo que es. Momentos donde hay lágrimas allí, momentos donde yo recuerdo nos sentamos y el té, por más que azúcar que le sabía amargo, porque había dolor. Y mirar el corazón de mi esposa y lloraba ella. Y sostenerla. Y decir, no, Dios no nos ha abandonado. Y venía todo lo oprobio. Claro, porque teníamos todo este levantamiento ministerial y todo, claro, que estaban en pecado, qué sé yo. Piensa todo eso. Todo eso, porque al final el ataque no viene más del mundo. El mundo se compadece más. El ataque viene de la hermandad. Es decir, sí, sí lo vivimos. Lo vivimos. No quise predicar, no quise hablar más, le dije a la iglesia, le dije, yo no vuelvo a predicar hasta que Dios se manifieste con mi hija. Y me dediqué a mi familia ese tiempo. No lo entendieron ellos. Pero Dios cuando la sanó y fuimos a buscar el alta fue justo para el día de mi cumpleaños. Fue el regalo más maravilloso que Dios me ha dado de cumpleaños, el alta de mi hija en la Teletón. Entonces, la paz del mundo es frágil, es temporal, está basada en una estabilidad política, está basada en un bienestar material, pero la paz del Señor permanece para siempre. Esa es la diferencia, la paz del Señor permanece para siempre, para siempre. Y se sostiene aún en medio de las pruebas. Y yo le digo, a las tinieblas me pueden quitar todo, todo. Me pueden quitar mi casa, me pueden quitar empresa, me pueden quitar la congregación, pueden quitar todo, pero lo que no me pueden quitar es la paz que el Señor tiene en mi corazón, que soy de Él. Soy de Él. Soy de Él.
Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos que tenemos paz con Dios, ¿cómo no vamos a tener paz? Si estábamos en conflicto con Dios, pero desde el momento que creímos en Él y aceptamos su salvación y su redención, fuimos justificados por la fe del Hijo que opera en nosotros. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Dios no está en conflicto con nosotros. Yo no tengo un conflicto con Dios. Tengo paz con Él. ¿Por qué? Porque fui justificado por medio de la fe del Hijo que opera en mi vida. Y esa paz empieza a traspasar mi corazón y mi mente. Porque empiezo a ver cuánto Dios me ama. Él me ama con una manifestación de amor irrazonable, irresistible, insostenible. No lo puedo comprender. No lo puedo sostener. No lo puedo. Es desbordante. Es desesperante, es inentendible. Porque su paz está por sobre lo que yo haga o no haga. Yo no estoy en conflicto con Dios. Y ahí es donde yo tengo que sacar todo pensamiento de condenación. Tus errores no limitan al Señor. Tus errores no es para que andemos cometiendo errores, pero sí es para que nos sintamos libres. Porque a veces nos sentimos condenados y andamos en la condenación religiosa y creemos que todos nos miran con ojos de condenación. Hermano, tranquilo, no tienes conflicto con Dios, Él te ama. Él te ama, aún perdido, Él te ama. La idea es que no estemos perdidos siempre, pero Él nos va a amar igual, porque su amor está para nosotros para siempre, para siempre, para siempre. No somos desechables para el Señor. Él no nos desecha. Él no nos desecha. El mundo nos puede desechar, la religión nos puede desechar, un trabajo nos pueden desechar. Para un trabajo somos un número más. Nada más que eso. Eres un número para el sistema. No eres nada más que eso. Te mueres, te moriste. El Señor ni aún la muerte lo permitió con nosotros. No hay nada. Nada que nos pueda separar de Él. Entonces, nuestra enemistad con Dios no existe. De nuevo, nuestra enemistad con Dios no existe. No existe, no existe. Es tu mente, es tu corazón. Dios no está enojado contigo, no está. Él no está enojado contigo. Tu enemistad con Dios no existe. Él está desesperado por redimirte constantemente. Sus ojos siempre, eternamente son redentivos. No hay forma de que Él no te mire con redención. Cada vez que Él te mira, busca redimirte. Su mirada es tan potente que nos redime por completo. Toda condenación religiosa se va. Tu pecado a Dios le da lo mismo. Él te ama. Se duele por tus errores, pero Él te ama profundamente, te ama, te ama, te ama. Él no puede negar su amor por ti, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Él es gracia sobre gracia, redención sobre redención. Toda condenación es una mentira. La condenación usurpa al arrepentimiento en el corazón. Es un demonio. La condenación es un demonio que se pone sobre el hombre para que el hombre no entre en un arrepentimiento. Y este demonio se conecta con nuestras emociones y nos hace sentir tan mal. Dios no nos dio condenación. Dios nos dio arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una llave que podemos cambiar el rumbo. Pero Él está dispuesto a esperarnos siempre.
Él nunca se va. No se fue ya. Nos esperó. Y Él preparó morada para nosotros. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Ni principados, ni potestades, ni el cielo, ni la tierra, no hay nada, dice Él. Nada, no hay nada, no existe la separación, no existe. Cada vez que nosotros sentimos que Dios está enojado con nosotros, estamos creyendo una mentira porque creemos que estamos separados de Él. No hay forma. Él no puede negarse a sí mismo. No puede. No puede. Entonces, es tan importante que tengamos una revelación de la cruz y del amor, porque la cruz nos va a llevar a nosotros a experimentar lo que es reconciliación. Y esa reconciliación a nosotros nos va a dejar un sello de vida donde ya no hay nada que nos pueda separar del Señor. Amén. Esto tiene que venir como una revelación sobre nuestro corazón y mente. Cuando yo empiezo a experimentar la paz, empiezo a orar desde ahí. Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es nada? Me gusta escuchar eso. ¿Qué es nada? Entonces, ¿por qué estáis afanoso? Si el Señor dice que por nada lo estés, ¿por qué estamos afanosos si Dios dice que no lo estemos? Por nada. ¿Qué es nada? Entonces, cuando usted vea que su esposo o su esposa está afanoso, dice, por nada estéis afanosos. Nada es nada. Cuando vea al hermano que está afanoso, hermano, no, nada, nada, nada. No hay afán. Si Dios dice que por nada esté afanoso, es por nada. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, sí, dice. ¿Ah? Es que lo deja bien marcado, decir con oración y ruego no es como llorándole, sino con acción de gracias, como que ya lo estoy viviendo lo que estoy orando, porque lo estoy creyendo. Y no tiene que ver con orar con mis deseos de mi corazón, sino con la plena voluntad de Él, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Todo. No hay entendimiento que pueda pararse sobre la paz. La paz está por sobre todo entendimiento de hombre. Está sobre todo. Quiero experimentar la paz que está sobre todo entendimiento. Una paz que está por sobre todo el pensamiento del hombre. Una paz que viene de arriba, de lo más alto, del mismo pensamiento de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Cuando no estamos experimentando esta paz, nuestro corazón está vulnerable a cualquier ataque de la tiniebla. A cualquier ataque, dice que... Y esta paz tiene una acción, es un armamento, es un arma del Señor sobre nosotros. ¿Qué hace esta paz? Guarda mi corazón y vuestros pensamientos, dice en Cristo Jesús. Una paz que opera guardando mi corazón y guardando mis pensamientos en Él. Isaías 26:3 dice, y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardas en completa paz en el que está pensando tus pensamientos, en el que está pensando los pensamientos de Dios. ¿Y por qué está pensando los pensamientos de Dios y es guardado? Porque confía en Él. Eirene. Eirene. Confío en Él. Descanso en Él. Creo en sus pensamientos, los vivo, los siento, pienso lo de Él. Hermano, se nos fue dada la mente de Cristo, no como un adorno que está dentro de su cabeza. La mente de Cristo es su pensamiento. El pensamiento de Dios, poder pensar los pensamientos del Señor sobre la vida del otro, poder pensar los pensamientos de Dios sobre mi vida, sobre un territorio, sobre la circunstancia, el pensamiento de Dios operando constantemente a través de nuestra mente. ¡Qué injerto más maravilloso!
Hermano, no, te lavaron el cerebro en la iglesia. Sí, menos mal, estaba bien cochino. Lo necesitaba una lavadita de cerebro. ¿Sí o no? ¿Has escuchado eso? Hoy le lavaron el cerebro en la iglesia. Menos mal. De verdad, porque ese cerebro sí que está cochinito. Pero perseverar en los pensamientos de Dios. Qué maravilla. Levantarse y decir tus pensamientos y llenarse de eso, llenarse. Y en el día llenarse de sus pensamientos, En la noche llenarse de es otra vida. Es una vida de élite que nos dio el Señor. Una vida hermosa. Mantener la mente en los pensamientos de Dios. Salmo 119, versículo 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Aquí vemos una llavecita. La llave grande es la paz, pero vemos chiquitita. Y esta llave chiquitita es amar su palabra. Amar su palabra. Cada vez que no nos llenamos de su palabra, andamos llenos de temores porque no conocemos su palabra. ¿Y qué es conocer su palabra? Conocer el corazón de Dios, conocer su carácter, conocer su mente, conocer sus deseos, conocer su voluntad. Una persona que no lee la palabra está lleno de todo lo que le da el mundo. Hermano, prende la tele y empieza a ver las noticias. A ver si va a salir con paz. Puras tragedias. Y viste que mataron al tanto, y viste que hicieron esto, y viste que los portonazos, y viste esto, y viste lo otro, y viste lo... Eso es lo que te comparte las noticias, te van a hablar cosas positivas. Yo hace muchos años que no veo noticias. Hoy día leo lo que yo quiero leer. Yo gobierno sobre eso, no lo que me va a dar la televisión. Yo digo, voy a leer esto. Y leo de los diarios que están mucho más centrados, sino que no estas cosas populares, y no sé, hay tanto populismo en esto y infundirle temor a la gente. Todo lo que pasó con el COVID fue una infunción de temor. La gente no se murió de COVID, se murió de miedo. Se murió del miedo. Y las noticias malas vuelan. Pero cuando hay algo bueno, pucha que cuesta que salga. Entonces tú guardarás en completa paz a los que, mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay tropiezo en ello. No hay tropiezo. Paz con los demás. Romanos 12:18. Si es posible, solo si es posible, me gusta eso. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Solo si es posible. A veces no. De verdad que a veces no se puede. De verdad, si hay veces que no se puede. Pero si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. A veces no depende de nosotros. La otra persona no quiere paz, quiere conflicto. Y no hay nada que hacer con el conflictivo a veces. Que viva su conflicto, pero yo, si es posible, voy a tratar de tener paz. Entonces, ¿cómo podemos tener paz como si es posible? Número 1, perdonar. Número 2, estar dispuesto a humillarnos y renunciar a la razón. Y número 3, ser personas que buscan la reconciliación siempre. Frutos de la paz. Esto, buscar reconciliación, ser buscadores de reconciliación, estar dispuesto a humillarse, aunque tengo la razón, me humillo y perdono. Me gusta mucho el ejemplo de Abraham y Lot, porque si uno ve Lot, no había forma de decir, Abraham no lo podía entender. Buscaba Sodoma y Gomorra con todo su corazón. Buscaba eso y Lot decía, mira, todo esto tiene. Ya, y llegó un momento donde le dijo, ya sabes qué, decide, ¿para dónde quieres ir? Ándate, para donde tú quieres ir, anda.
y después se entera que estaba atrapado el pobre Lot y lo tenían ahí agarrado. Los bichos lo tenían agarrado en la cama. Los demonios se lo estaban carcomiendo. ¿Y qué hace Abraham? Lo va a rescatar. Lo va a rescatar. Fue a rescatar, ¿sabe lo que significa Lot? Velo. Fue a rescatar el velo que tenía. Era un velo que se le había dado. Y lo fue a rescatar. Pero siempre que dependió de Abraham, buscó de alguna forma bendecir a Lot, restaurarlo. Todo lo que tenía Lot era porque Abraham estaba bendecido. Si Lot no tenía nada. Pero él se mandaba las partes, creía esto y lo otro, y al final, pero siempre cuando, incluso los pastores de Lot tenían conflicto con los pastores de Abraham, y Abraham decide renunciar al conflicto y le dice, decide tú. Y claro, vio, por aquí vale, y terminó rescatándolo. ¿Por qué? Porque Abraham nunca miró la bendición terrenal, a diferencia de Lot. Lot veía una bendición en lo que había en la tierra. Abraham sabía que la bendición venía de una palabra que él había recibido de la boca del Señor. Esa es la diferencia. Lot busca qué puede tomar en la tierra, pero Abraham no. Abraham tenía una bendición porque la voz de Dios había hablado sobre él. Tenía palabra del Señor. Tenía experiencia con Dios. Es distinto. Tenemos la paz como un arma espiritual. Efesios 6:15. Dice, y los calzados, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los calzados, de poder tener esta arma de pisar firme. Alguien que camina en la paz pisa firme. Amén. Bueno, creo que aquí estamos, pero acompáñame, Waldo. Yo creo que algo nos tiene que haber ministrado el Señor.